¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este video de sábado, video especial porque va a ser dedicado a la pelea impensada en la cual hay que empezar a pensar. Es verdad que esto está simplemente cayendo en el rango de la posibilidad, pero cuidado que ya es una posibilidad muy cierta de que cualquier mañana de estas nos despertemos con la noticia de que Errol Spence abandonó sus títulos en 147 libras. Nos despertemos con la noticia de que Errol Spence haya decidido subir a 154 libras, una decisión que viene retrasando desde hace mucho tiempo atrás y sobre la cual habló en estos días. Y quizás nos despertemos con la noticia de que va a enfrentar nada más y nada menos que a Sebastián Fundora, la Torre Infernal. Ya les voy a explicar por qué la única opción que tiene en 154 libras parece ser Fundora. Y también les tengo que explicar por cuál razón ya es imposible imaginar otra pelea que no sea contra Terence Crawford en las 147 libras. Y hay que admitir ya en este momento, de acuerdo a toda la información que está circulando, mucha de esa información que podemos catalogar de fuentes oficiales, de que definitivamente Terence Crawford ha perdido un poco los estribos en términos de la gestión de su carrera, o simplemente desde que salió de Top Rank ha caído en manos de alguien que no sabe asesorarlo y realmente Terence Crawford no sabe cómo manejar su carrera por la vía correcta. Porque definitivamente con lo que ha sucedido en estos días se ha dado un tiro en el pie en términos de trayectoria. Es verdad que con esa pelea arreglada entre gallos y medianoche contra el ruso Abenayan para el 10 de diciembre, se supone que va a ganar 10 millones de dólares, que es una cifra realmente muy alta, para lo que puede cobrar un hombre que no cautiva a las grandes masas, más allá de que hay que aceptarlo, es una de las figuras preponderantes y legítimamente considerado entre los mejores boxeadores del momento, pero realmente no tiene la llegada al público, no tiene, digamos que la capacidad por sí mismo de provocar una enorme atracción en las ventas de pague por ver, y además porque los problemas con las promotoras por un lado y su propia tosudez al manejar su carrera, esa arrogancia que tiene a la hora de gestionar, lo ha llevado por un rumbo incierto y a sus 35 años, yo creo que después de esta pelea no va a tener a quién enfrentar. Simplemente porque va a ser imposible negociar con Terence Crawford, ya que antes le entendíamos que no podía trabajar de acuerdo a sus intereses personales porque estaba bajo contrato con Top Rank, pero ahora como agente libre parece que ha empeorado ese modelo de gestión que lo lleva evidentemente al fracaso. Esta pelea contra Errol Spence era para tomarla o tomarla como fuera, sin importar mayormente que fuera el que fuera a ganar menos en la misma. Pero es un tema sobre el cual ya hemos hablado. El asunto es qué va a pasar con Errol Spence. Y a Spence no le quedan más opciones que irse a 154. Si creemos que al no pelear contra Terence Crawford, él está en condiciones de salir a buscar a cualquier otro rival en las 147 libras, también sería un tiro en el pie. Porque en este momento los posibles rivales, Jaron Ennis o el propio Vergil Ortiz, son figuras realmente peligrosas, además de otros que están buscando su lugar en las 147 libras. Y realmente sabemos que Errol Spence es un hombre que desde hace mucho tiempo ha comenzado a tener algunos inconvenientes para dar el peso, lleva muchos años en esta división y sabemos que es un hombre grande en condiciones incluso de ir a pelear en los pesos medianos como en algún momento pretendió hacerlo para enfrentar a Canelo Álvarez. Es decir, él dijo en reacción a esa decisión abrupta que tomó Terence Crawford de elegir otro rival y dejarlo a él en un segundo término, que iba a pensar seriamente si ya no se iba a las 154 libras. Y digamos que dentro de ese mar, ese tsunami de tweets que se conocieron alrededor de todo eso, apareció por allí alguna sugerencia de que subiera a enfrentar a la Torre Infernal a Sebastián Fundora, y el propio Errol Spence le puso un me gusta a esos tweets, una señal clara que no le desagrada esa pelea. Y si vemos aquí, allá en el mes de junio, el propio Fundora, a través de su promotor Samson Lekowicz, había establecido su interés en bajar a 147 libras a enfrentar a Errol Spence en caso no saliera la pelea contra Crawford, que en aquel momento estaba en
en ese mar de dudas de que va, que viene, digamos, ha pasado por todo tipo de tormentas eléctricas esta pelea, y ya ocurrió en el pasado reciente, y fue en ese pasado reciente donde se subió al carro de los candidatos a enfrentarlo, incluso en 147 libras, ya siendo campeón interino, el propio Sebastián Fundora. ¿Qué es lo que sucede ahora? Si Errol Spence decide, como él mismo lo ha dicho, irse a 154 libras, no hay opciones, porque en este momento, además de haber pocos nombres de figuras rutilantes en términos comerciales, todos los títulos están en poder de un solo boxeador, que es Jermell Charlo, que además de ser amigo de Errol Spence, pertenece a la misma promotora, y al mismo tiempo los dos han dicho de que bajo ningún concepto se van a enfrentar, al punto de que Errol Spence ha retrasado su subida a las 154 libras, esperando que a su vez Charlo haga lo mismo, se vaya a 160 libras. Sabemos de que Charlo tiene el 28 de enero el lugar a determinar una pelea donde estarán todos sus títulos en juego contra el australiano Tim Tszyu. Se supone, es el gran favorito, se supone que Tszyu, más allá de que es un rival peligroso, no va a poder vencerlo. Y se supone también de que va a haber allí una suerte de secuencia de subidas a otros pesos, que va a empezar con el otro hermano mellizo, Jermell Charlo, subiendo a 168, al mismo tiempo Charlo subiendo a 160 y dejando abierta la puerta para que haga lo mismo Errol Spence. Ocurre de que eso iba a suceder el año próximo después de sus peleas contra Terence Crawford. Tenemos que creer que las peleas contra Crawford ya no van. Por más que Terence Crawford se haya puesto en papel de víctima y haya dicho de que ahora primero va a vencer a Benayan y después va a enfrentar le va a patear el trasero, como él dice, a Errol Spence, hay que creer que Errol Spence necesita pelear porque hace un buen rato que no lo hace. Y hay que creer que ya no va a pelear en 147. Entonces, lo que le queda es subir a 154 antes de lo que él se había imaginado. Es decir, va a subir a una división donde un amigo personal es campeón y al cual nunca va a enfrentar. Va a tener que quedarse allí a la sombra esperando para que él se vaya o pierda, porque puede darse el caso de que pierda con Tim Tszyu. Entonces, mientras tanto, ¿qué es lo que tiene? Si miramos el panorama de posibles rivales, hay poca cosa. Tenemos por allí, además de Tim Tszyu, que tiene esa pelea y que después, en caso de que venza a Jermell Charlo, recién allá por junio o julio, estaría peleando de nuevo. Tenemos allí a un Liam Smith, que perdió contra otro de los posibles candidatos, el ruso Magomed Kurbanov, que es un hombre que nunca salió de Rusia, que está allí ocupando las primeras posiciones, que es un posible futuro campeón, que realmente ha mostrado muchas capacidades, inclusive venció al propio Liam Smith, pero cuidado, es alguien que nunca salió de Rusia, y hoy como que los boxeadores rusos auténticos, de pura cepa, van a tener muchos problemas, incluso para conseguir visa, para poder pelear aquí en Estados Unidos, hay que descartarlo. Hay que descartar también una posible pelea contra Brian Castaño, que viene de perder contra Charlo, y ya quedan pocos rivales porque en definitiva no hay un botín para repartir. El único botín lo tiene el único que podría enfrentarlo y que ya, como vimos, ya quiso bajar a 147 para pelear con él, que es Sebastián Fundora. Además de tener un título interino, pero es un título que le brinda, digamos, la entrada, el boleto a cualquier pelea de título por el Consejo Mundial de Boxeo. Es un hombre que mediáticamente es importante hoy día, que va a plantearle una oposición decente y muy seria a Errol Spence desde mi punto de vista, sin entrar a considerar las posibilidades de uno y otro. Yo no solo lo considero peligroso, considero que incluso le puede ganar a Errol Spence por un montón de razones que en algún momento las vamos a ver. Pero en principio, como que la Torre Infernal es el gran rival que necesitaría Errol Spence para dar el golpe en la mesa, porque luego del impacto de esta noticia, en la cual él quedó muy mal parado, porque en definitiva los fanáticos se dividen en echarle la culpa a uno y a otro. Es decir, no se salva Errol Spence de las culpas que ya tiene Terence Crawford. También le dicen a él que pudo tenerle miedo y que le crearon un problema para no enfrentarlo. Entonces, ¿cuál es el punto? Digamos que doblar la apuesta, dejar de lado a Terence Crawford, olvidarse de esa pelea que ya se volvió tóxica, subir a 154 libras y encarar al más peligroso de todos los rivales, la Torre Infernal, un hombre que lo supera en 20 centímetros, escuchen bien, en 20 centímetros en el alcance
y en 20 centímetros en la altura. Un verdadero disparate, va a tener que pelear contra un verdadero edificio y además un hombre que pega duro, que se faja, que es rápido y que es complicado entrarle a golpearlo y lastimarlo, como han demostrado todos los que lo han enfrentado, que les ha aceptado golpes de todos los colores y los ha vencido y los ha dañado en sus peleas. Es decir, tiene un compromiso muy serio que encaja dentro de aquello que ha querido demostrar Errol Spence desde su accidente. Regresó directo a una pelea peligrosa contra Danny García y no ha dudado siempre en enfrentar, digamos, los grandes desafíos sin peleas de puesta a punto, sin peleas intermedias, algo que admira mucho el aficionado y que hace obviar cualquier otra cosa. Digamos que la gran admiración que despierta Errol Spence es por aquello de que es un hombre que no elude ningún tipo de pelea y quiere enfrentar a los mejores. ¿Será o no será? No lo sabemos, porque en definitiva allí en los escritorios se habla dentro de cuatro paredes y vaya uno a saber lo que se negocia y lo que ponen sobre la mesa. Pero lo que transmite la imagen de Spence es de alguien que no le asusta ningún desafío y realmente hoy por hoy hay que aceptar que en las 154 libras no le queda más desafío que enfrentar a la Torre Infernal Sebastián Fundora. Esta pelea puede ser muy importante para los dos, cuidado. Especialmente porque además desde el punto de vista comercial no hay otro rival, sacando obviamente a Jermell Charlo, que no lo va a enfrentar, no hay otro rival que pueda generar una cantidad de ventas de pague por ver importantes que no sea Fundora. Uno puede entrar a imaginar números en una época en la cual ya hablar de 400.000, 500.000 casas colocadas realmente es una cifra muy alta. Imaginar que se pueda aproximar a esos números ya sería algo interesante y yo en lo personal pienso que sí, que se puede perfectamente llegar a los 400.000 e incluso superarlo, por lo que va a causar todo lo previo a esa pelea. La venta de esa pelea realmente va a ser muy fácil por la confrontación de diferencias físicas, por lo que ha hecho hasta este momento, que se ha convertido realmente en una suerte de espectáculo boxístico por sí mismo, Sebastián Fundora, y verlo ante un hombre como Errol Spence, que ya siempre está golpeando allí el primer lugar del libra por libra, abre la puerta al morbo, abre la puerta a la expectativa y a una pelea que necesariamente todos van a querer ver. Es decir, va a haber mucha atracción y va a haber mucha capacidad de vender los detalles previos de esa pelea para convertirla entonces en un evento de alquilar balcones. De ahí entonces a que uno comienza a pensar seriamente que en cualquier momento de estos días por llegar nos vamos a enterar de que efectivamente se esté negociando esa pelea. Porque ya hubo avisos previos, ustedes vieron, vuelvo a insistir en el hecho de que la Torre Infernal ya quiso enfrentar a Errol Spence y porque el propio Errol Spence le dio una sonrisa de aceptación a la posibilidad de enfrentarlo. Y en este momento de tanta decepción por algunos lados, en el sentido de que esa pelea que todos queríamos ver no se va a registrar, es conveniente entonces imaginar que lo único que queda es dar un salto hacia adelante, no un salto hacia atrás. Hacia atrás sería salir a pelear alguno de las 147 libras, que simplemente puede ser un cazafortunas, un cazabotín, y realmente hay posibles rivales muy peligrosos para un Errol Spence que, repito e insisto, es un hombre que hace mucho tiempo que está en 147 libras y tiene que estar padeciendo para poder dar el peso. Evidentemente ya es un 154 y a esta altura, en el cual las 168 libras están tan vulnerables por todo lo que está pasando con Canelo Álvarez, que en teoría no va a volver hasta ya por el mes de septiembre, es posible que estén por dar el salto con Jermell Charlo luego de su próxima pelea y subir a 168 buscando alguno de los títulos o acercarse a una posible pelea con Canelo Álvarez, o especialmente atentos a la posibilidad de que Canelo sea declarado campeón en receso, entonces quede una buena cantidad de títulos interinos o títulos legales y firmes para disputar, para que Canelo después regrese a enfrentar a los que queden. Es una posibilidad pendiente y en la cual seguramente está planificando PBC. Subir al gemelo mayor, como le decimos, Jermell Charlo, a 168, y después de su pelea contra Tim Tszyu,
estamos ya ahora plenamente convencidos de que una vez lo venza Jermell Charlo, inmediatamente va a renunciar y se va a 160 a disputar el título contra el que esté, porque realmente su condición de campeón le va a permitir elegir a uno de los que esté reinando en 160 para disputarle el título. Eso es lo que esperamos de Jermell Charlo, y al quedar libres esos títulos, entonces se abre el camino para que también los dispute un Errol Spence, que necesita una gran pelea ahora para contrarrestar el efecto tóxico de lo que sucedió con Terence Crawford, y parece el único candidato es Sebastián La Torre Infernal Fundora. Si ustedes me preguntan qué pienso de esa pelea, realmente es muy difícil en lo previo imaginarlo. No me vengan con que va como absoluto favorito Errol Spence, porque no me la creo. Tampoco me creo que ya uno pueda decirle que va a dar el batacazo a La Torre Infernal y lo va a vencer. No, yo creo que es una pelea difícil de estimar por una primera razón, o por varias razones. La primera, esas diferencias físicas que hacen que sea tan complicado enfrentar y derrotar a La Torre Infernal. Y por el otro lado, hay que tener en cuenta que desde el accidente, este Errol Spence ha mostrado deficiencias que antes no tenía. Los vamos a hablar en su momento, en caso de que obviamente que se dé esta pelea, porque si no estaríamos analizando, digamos que de manera inútil, una pelea que no se va a dar. Pero yo creo, tengo la presunción de que no van a pasar pocos días en que nos vamos a enterar de que Errol Spence decide abandonar, en respuesta, en cachetazo a Terence Crawford, decide abandonar los títulos, dejarlo por incorregible en cierta medida, porque realmente es imposible negociar con Terence Crawford, y se va a dar el batacazo, el impacto, mejor dicho, a darle impacto en términos de decisiones, enfrentando a La Torre Infernal en lo que sería una muy buena pelea allí por principios del próximo año, quizás coincidiendo con esa pelea de Terence Crawford. Se la meten en el mes de diciembre y se termina el pague por ver, que es un pague por ver que yo honestamente no puedo creer que le puedan pagar 10 millones de dólares a un hombre que va a enfrentar a un virtual desconocido para la gran masa de aficionados como es el ruso Abenelyan, y que esos 10 millones van a necesitar, yo estaba viendo algunos números que se estaban allí colgando en Twitter, van a necesitar vender más de 250.000 cajas, como le llamamos en la jerga de la venta del pague por ver, lo que significa un número que va a permitir empezar a igualar los gastos que va a tener esa pelea. Yo creo que jamás podrían llegar a ese número, hasta creo difícil que puedan superar los 100.000 pague por ver en una pelea de esas características, pero esa es otra historia. Hay que esperar entonces, amanecerá y veremos, pero tengo la casi plena certeza de que en estos días nos vamos a desayunar o nos vamos a despertar con la gran noticia de que Errol Spence sube a 154 a desafiar al campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, La Torre Infernal Fundora.